Le dijo, ¿cómo no? De Río Negro. Le dije, claro, maestro. ¿Qué se le ofrece? Grabar su voz. Ahí está. Como lo apreciarán los benévolos oyentes que me han invitado a llenar unos minutos de su valioso tiempo, interesantes rumores con el título de Crónicas Escandalosas del Paraíso. Baldomero Sanincano, un rionegrero por el mundo. Su espíritu de viajero lo llevó a recorrer las principales ciudades del mundo. Un pensamiento cosmopolita, humanista, políglota, que tiene mucho por decirnos como interlocutor y crítico agudo de los problemas de su época y aún de los problemas contemporáneos del ser humano. Pero, ¿quién era Baldomero Sanincano? Sanincano fue un gran escritor. Su obra es de una elegancia poco frecuente en los escritores colombianos y aún latinoamericanos. Y es muy interesante porque a lo largo de toda su vida Sanincano fue una persona con bastante esperanza en la humanidad, ¿no? Y bastante esperanza en el hombre y en el individuo como sujeto que puede transformar la historia. Realmente yo no busqué a Sanín me encontró en Buenos Aires. Y esa es la realidad. Y lo primero que hice fue leerme el prólogo yo creo que de las primeras obras que compilan a Sanincano, El oficio del lector, prólogo de Juan Gustavo Coborda. Allí encontré este dato, que Sanín había sido desde el año 1914 vinculado al diario La Nación de Argentina. Usted me asignó. Baldomero Sanincano estuvo muchos años por fuera del país, pero no solamente viajó físicamente, sino que también a través de sus lecturas y de sus escritos nos permitió y nos permite todavía hoy conocer el mundo. Su escritura, sus lecturas, su forma de viajar a través de las letras es uno de los legados más importantes de este personaje de Río Negro. O lo llevamos allí para mirar el grupo. La hidalga ciudad Santiago de Arma de Río Negro ha visto, a lo largo de su historia, transcurrir grandes acontecimientos políticos, sociales y culturales de gran relevancia, que incluso cambiaron la historia del país y los destinos de América. Pero no solo la libertaria Javiera Londoño o la Constitución de 1863 nos ocupa al contar la agitada historia de Río Negro, cuna de la libertad, escenario libertario y sobre todo, cuna de grandes pensadores. Ahí cuando los trajeron y metieron los huesitos. Pues. Me acuerdo que los llevaban de Bogotá. Sí, y eran los restos, pues. Los restos de Baldomero, sí. Tremendo. Mira que hay más moraditas porque pronto veo. Pónganlas allá bien aseguraditas, allá adentro. Exactamente. Río Negro, Antioquia, es el puerto de donde sale Baldomero Sanín a la aventura del mundo. Llegar de Medellín a Bogotá a finales del siglo XIX no era nada fácil. Y Sanincano se montó a lomo de mula y duró allí recorriendo las montañas que van de una ciudad a otra más de 10 días. Y llegó a una ciudad fría, muy triste quizás, muy oscura, porque todos vestían de negro, ¿no? Y yo siempre pienso que debió sorprenderle, a pesar de que venía de las montañas, debió sorprenderle la imagen de los cerros envueltos en la niebla. Aquí yacen las cenizas del ilustre pensador y humanista de fama continental y gloria purísima de las letras castellanas, maestro Baldomero Sanincano, con florecitas y todo incluidas. No, muy bonito.
Sanín siempre quiso viajar, ¿no? Es decir, Sanín siempre pensó en que los lugares en los que estaban le quedaban chiquitos, pero nunca pensó que se iba a poder quedar en el continente, ¿no?, europeo, simplemente por un azar de las cosas. Entonces Sanín Cano se queda en 1909 con su esposa en Londres, y allá empieza, ¿no?, otro recorrido distinto. Le toca empezar a trabajar como profesor de español, pero también va a leer mucho, ¿no? Y empieza desde entonces como otra aventura muy distinta en la vida de Sanín Cano. Estamos haciendo tertulias veredales con documentos del archivo, entonces generalmente todas las semanas estoy por ahí leyendo cositas de los documentos. Bueno, Baldomero Sanín Cano viajó por muchos países. En 1909 salió de Bogotá con rumbo hacia Londres y permaneció en esta ciudad durante muchos años, más o menos hasta 1923, pero tuvo la oportunidad de estar en distintos países europeos como Francia, Alemania, Italia, Grecia, Austria, los países escandinavos y España, y justamente en España realizó un trabajo muy importante con Santiago Pérez Triana en la revista Hispania, una revista en la que participó entre 1912 y 1916. Sí, esa es la Patria de Medellín de 1906. Creo que no podemos perdernos la oportunidad de leer a Sanín Cano en nuestras asignaturas de literatura, de ciencias sociales y de filosofía. Con él aprendemos y enriquecemos nuestro estilo. Sacó un libro que le atribuyó todos los ensayos a Silva, y una lectura más atenta hay ensayos de Sanín. Publicó múltiples trabajos sobre estos temas y vemos en ellos las formas, las estrategias para acercarnos al examen de un autor, tanto en la literatura como en las ciencias sociales, para mostrar toda su riqueza interior y sus contribuciones frente a la tradición y la apertura de temas que debemos continuar desarrollando. Que quieres que ellas estén en la casa y que participen y que vivan bien bueno. En últimas, uno puede encontrar en Sanín Cano la siguiente idea: defendió que no existían fronteras, ¿cierto? Que las fronteras son imaginadas, que hay un componente humano que es universal, y él fue cosmopolita universal en ese sentido. Es importante para un pueblo enaltecer sus intelectuales, porque si nos empeñamos en forjar la historia, en idolatrías a héroes armados, terminaremos por descubrir aún más los peligros de volver a los guerreros y alzados en armas, ídolos y héroes. Y efectivamente encontré los originales en carpetas muy grandes, porque el periódico era muy grande, de Sanín Cano. Eso para mí fue una emoción, porque tú te puedes imaginar uno como colombiano en Buenos Aires y casi estar vinculado con Sanín Cano. Las guerras más atroces de que tiene memoria esta desorbitada humanidad del tiempo presente. Y es que el Frente Nacional no va a rescatar absolutamente un pensador tan... Yo lo estudié como un liberal de izquierda, un defensor de las mujeres, es decir, uno de los primeros grandes pensadores del papel de la mujer, del feminismo, de los obreros. En estos momentos se habla en Colombia y en otros pueblos del hemisferio de conceder a la mujer los mismos derechos políticos que al hombre. Y sobre todo, me parece que lo más esencial de Sanín fue haberse adelantado a corrientes del pensamiento que luego van a tener una
incidencia en el mundo. Por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Gran Bretaña, usando del voto, podrían no solo ser la mayoría, sino casi la totalidad de la representación parlamentaria. En la actualidad, existen pocos estudios recientes sobre este gran pensador, que debería ser bandera de nuestra riqueza patrimonial. En Latinoamérica tenemos legítimo derecho a toda la vida del pensamiento.